Gracias. Bueno, entonces lo que dice Anderson, dice, bueno, vamos a tomar un cuadradito. Vamos a... con algún ángulo. Y vamos a ver qué pasa cuando yo lo cargo. Cuando le aplico una fuerza, en realidad. Entonces le voy a poner una F3 y un F1 acá. Como esto está en equilibrio, obviamente aquí tiene que haber un F1 y un F3 también. Bueno, últimamente les comento que han dado muy extraño mi internet, así que porfa, si me pego me avisan. Ya, probablemente ahora me pegue más de lo normal. Y a esta zona verde de aquí le vamos a decir A, que es como un A de área. Entonces, a esta longitud de acá le vamos a decir A1. Y a esta longitud de acá le vamos a llamar A3. ¿Ya? Que van a corresponder las longitudes por donde se están aplicando la fuerza. Las dimensiones por las que se aplica la fuerza. Entonces, primero, por pura trigonometría, podemos saber que A1 y A3 son funciones trigonométricas de A con el ángulo. Y lo que queremos hacer es descomponer esta fuerza, o ver, digamos, qué pasa aquí en esta línea, porque en esta línea nosotros podemos descomponer esta fuerza y transformarla en fuerza, uy, qué fea esa flecha, dejarla como una fuerza normal a este plano, que va a ser un plano de falla, vamos a suponer que esto es un plano de falla, y una fuerza tangencial. Ojo que esta dirección de esta flecha roja no es arbitraria, es porque va a ser la fuerza que se opone, va a ser como entre comillas la reacción que hay en la línea verde debido a F1 y a F3, y por eso tienen esas direcciones. Entonces, le vamos a poner Fn y Fs. A la... la fuerza normal y la fuerza transversal. Entonces, Fn va a tener, para encontrarla tenemos que encontrar las componentes de la fuerza 1 y las componentes de la fuerza 2 en la dirección normal, ¿cierto? Cada una de esas dos fuerzas, perdón, puse F2 y F3. Cada fuerza F1 y F3, o sea, cada una de estas dos fuerzas va a aportar un poquito con una componente hacia la fuerza normal, y también pasa geométricamente lo mismo para la fuerza tangencial. ¿Ya? Entonces, otra cosa que tenemos que hablar es que F1 se puede escribir como un esfuerzo por un área. Y F2, F3, también se puede escribir como un esfuerzo por un área. ¿Sí? Entonces, Fn también se puede escribir como un esfuerzo por un área. Va a ser un esfuerzo normal por el área A, ¿cierto? Porque Fn se aplica en todo A. O digamos, el esfuerzo Fn estaría aplicado en A. Y por lo tanto, si nosotros reemplazamos todo... me falta poner F1n. F1n, si se fijan, Fn1, que es la componente normal de la fuerza 1, corresponde a F1, pero multiplicado por el coseno de teta, porque es esa componente nada más. Y lo mismo pasa con F3, que es esta vez con el seno. Entonces, no sé si se entiende, pero esto es pura trigonometría.
Entonces, si reemplazamos todo, vamos a tener que Fn va a ser sigma n por A, que va a ser F1 coseno teta más F3 seno teta. Oye, alguien tiene el micrófono prendido, por favor, si me va a preguntar, que lo deje apagadito. Y por último, entonces, si reemplazamos F1 por sigma 1, o sea, si reemplazamos, tenemos que F1 es sigma 1 a 1 coseno teta, y F3 va a ser sigma 3 a 3 seno teta. Pero A1 y A3 ya los conocemos. Entonces, va a ser F1 por A1, pero A1 es A seno teta, más sigma 3, que va a ser no, aquí me deberían dar cuadraditos. A1, F1 coseno, F1 por A1 coseno. Ah, sí. Aquí lo escribí mal. Descompuse mal los A. A1 es por coseno. Sorry. Ay, ahí sí. Sí, pucha, puse mal el A1 y el A3, me confundí. Pero si ahora sí reemplazamos, nos va a quedar que Fn es sigma 1 por A coseno cuadrado teta más sigma 3 por A seno cuadrado teta. Pero recordemos que Fn también lo habíamos anotado como sigma n por A. Y entonces, si cancelamos lo A, podemos encontrar sigma n en función de sigma 1, sigma 3 y el ángulo. Bueno, si nosotros repetimos el mismo ejercicio, pero para el caso de la fuerza tangencial, vamos a tener que Fs es un tau, porque es un esfuerzo de corte, por A. Eso va a ser sigma 1 a 1 seno teta menos sigma 3 a 3 coseno teta. Y si reemplazamos todas las expresiones, vamos a llegar a que tau vale sigma 1 coseno seno menos sigma 3 coseno teta seno teta. Y ocupando propiedades trigonométricas, podemos notar que se puede escribir de esta forma: sigma 1 menos sigma 3 medios seno teta. Seno 2 teta. Entonces nosotros lo que logramos fue, con pura geometría, encontrar cómo estas fuerzas rojitas se pueden descomponer en un esfuerzo normal y en un esfuerzo de corte, ¿cierto? Entonces ahora la pregunta es, bueno, supongamos que este material falla. Vamos a poner el caso de que falla. Cuando falla significa que se agrieta y se rompe. Eso es que falla, que ya no es capaz de resistir los esfuerzos a los que se le están aplicando. Nos vamos a poner en ese caso.
Entonces, en el caso de que el material falla, vamos a asumir que funciona, que aplica la teoría de fallamiento de Hamilton. Bruno, ¿puedes subir un poquito la Por pantalla, supuesto. please? Ahí nomás. Vale, gracias. Nada. Bueno, les voy a dejar un ratito para que anoten, entonces, quizás voy muy acelerado. Bruno, disculpa. Sí, dime. El coseno cuadrado y el seno cuadrado como que no me calzan. ¿No debería haber sido seno coseno en cada uno? Es que me equivoqué cuando dije, definí A1 y A3. Aquí están bien. Ah, ya. Sí, Ya, perdón, no cacho. Perdón. Gracias. no, sí, yo me equivoqué. Estos son los buenos. Bueno, entonces, pongamos esto en un contexto geodinámico. Cuando nosotros tenemos un bloque que está así, en el fondo, por lo general vamos a referirnos a algo que está en la litósfera, que está bajo algún esfuerzo tectónico. Entonces, si nosotros dibujamos nuestra litósfera, así bien bonita, y tomamos un cubito en alguna profundidad Z, un cubito, asumimos también que esto, por ser una litósfera, puede estar, por ejemplo, sometida a esfuerzos tectónicos. Que van a ir, para este modelo vamos a considerar que solo van en la horizontal, pero podrían ir en la vertical también. O tener alguna componente oblicua y al descomponer que quede con una pequeña componente en la vertical. Pero en este caso particular en el que nos estamos poniendo, podemos identificar al tiro quiénes son F1 y F3, o sigma 1 y sigma 3 en este caso, y cuál va a ser su expresión matemática. Entonces, bueno, ese que teníamos así. Entonces nosotros primero vamos a tener una presión de confinamiento. Entonces sigma 3 va a valer rho GZ por el confinamiento que va a tener la placa. Pero también, además del confinamiento, tenemos los esfuerzos tectónicos. Entonces sigma 1 va a tener el rho GZ más un delta Z, delta sigma que le vamos a poner, que este va a representar los esfuerzos tectónicos. Entonces, con esta distribución de esfuerzos, nosotros podemos empezar a aplicar la teoría de fallamiento de Hamilton. Lo que dice Hamilton es lo siguiente, dice que el módulo, cuando falla, esto es de fallamiento, por si acaso, eso es súper importante, esto es una hipótesis, estamos poniendo la hipótesis de que esto falla, dice que cuando falla, el módulo del corte va a ser igual a un mu, una constante de proporcionalidad, multiplicada entre la resta del sigma normal, menos el sigma F, que es el sigma de fluidos. No sé si recuerdan, pero hace mucho tiempo les mostré
una imagen, creo que fue la primera o segunda auxiliar, donde le explicaba por qué el esfuerzo efectivo, esto de acá adentro es el esfuerzo efectivo, que se nota con un prima. El esfuerzo efectivo es el esfuerzo normal, o sea, el esfuerzo menos el esfuerzo total, digamos, menos la presión de poros, que sería la presión de fluidos. Voy a anotar también eso. Esta es la presión de fluidos. Y esto es porque cuando hay agua en una matriz porosa, el agua al ejercer presión por sobre la matriz tiende a descomprimirla, ¿ya? Si es que nosotros tuviéramos, por ejemplo, canales totalmente conectados a una columna continua de agua desde la superficie, nosotros podríamos saber que la presión de fluidos vale ρGz con la densidad, considerando ρ la densidad del agua, porque no sería este mismo ρ, este sería el ρ de lo que sea, de algún ρ, digamos, dependiendo de si esto es corteza continental o estamos considerando el manto, va a tener su densidad de sólido, digamos, y la presión de fluido sería ρGz con la densidad del agua. Pero no siempre se dará el caso que la presión de fluidos va a poder, o que el fluido en general va a tener una columna continua desde la superficie hasta donde se encuentra el agua, en la que se permita el balance hidrostático que permitiría anotar la presión como ρGz, porque si tenemos una gota aislada de agua que no está conectada con la atmósfera, puede tener cualquier presión, ¿ya? Por eso no se llega y se reemplaza la presión de fluidos, porque no sabemos si es que esto va a estar expuesto a la atmósfera y poder escribirse como ρGz, o va a estar expuesto de cualquier otra forma. Si en el caso más dramático es que sea una burbuja solitaria, y que esté sometida a presiones muy grandes, y esa es la presión que va a sentir el agua, va a ser, o sea, que va a ejercer el agua sobre el material, va a ser gigantesca si es que está, por ejemplo, siendo muy comprimida. Entonces, podemos hacer una analogía, una vez dicho todo esto, con los esfuerzos que ya habíamos sacado, y podemos reemplazarlos. Entonces, si se fijan, tun, 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 el mu pasa a ser oh, no me cabe. El mu, si reemplazamos, va a ser o sea, no el mu, la expresión que lleva el mu. Ojo que aquí ocupamos una propiedad trigonométrica, por eso nos queda un coseno de 2θ. Y el tau, considerando que, miren, el sigma 3, quizás recuerden que el tau es sigma 1 menos sigma 3 medios. Entonces, como es sigma 1 menos sigma 3, nos va a dar delta sigma. Medios, sigma 1 menos sigma 3 medios, por seno de 2θ. Y todo esto lleva módulo. No puedo hacer un módulo. Ya. Entonces, la ecuación nos queda simplemente módulo de esto. Igual a mu
por rho GZ. Recuerden que reemplazamos los valores de sigma 1, sigma 3 por delta Z y rho GZ. Y de nuevo no me cae. Ahí. Entonces ahora nos queda decir, bueno, recordemos que nuestra hipótesis es que esto está fallando, por eso podemos ocupar la ecuación de Hammond. Entonces nuestra pregunta es, despejemos delta sigma. Entonces la pregunta de despejemos delta sigma es, dado que aquí hay como un círculo, dado que asumimos que el material estaba fallando, cuando despejemos delta sigma vamos a encontrar los esfuerzos tectónicos que hacían al material fallar. ¿Sí? Es como dar vuelta al argumento. Entonces, para encontrar delta sigma, primero el módulo es un poquito complicado de trabajar, así que podemos llegar y dependiendo del signo de... Uy, ¿por qué no me deja? Ahí sí. Oye, no me pesca el lápiz. Oh, ¿no puedo anotar? Ahí sí. Ya, perdón. Podemos entonces borrar este... Y vamos a decir que el seno, bueno, el seno aquí va a llevar un más o un menos, dependiendo del signo que tenga el seno. Entonces vamos a anotar, voy a anotarlo nuevo porque si no, no se va a entender. Entonces pasamos más o menos delta sigma medios seno teta, tomando en consideración que ese más o ese menos va a depender del módulo que quitamos y que corresponde al signo que tenga esta expresión, ¿ya? Si nosotros despejamos entonces, lo que vamos a hacer, vamos a asociar este más menos al seno. Vamos a decir que el delta sigma medio se queda como está y el seno se lleva el cambio de signo. Si nosotros despejamos, vamos a encontrar lo siguiente. Encontramos lo siguiente. Entonces, dependiendo de... el signo va a depender del tipo de falla que nosotros estemos hablando. Entonces, por ejemplo, si tenemos una falla inversa, van a ir los signos de arriba. Y si tenemos una falla normal, vamos a tener los signos de abajo. ¿Ya? Y si vemos, esto hace todo el sentido del mundo, porque por ejemplo, para la falla inversa nos va a dar de signo arriba, nos va a dar un signo negativo, y abajo nos va a dar un signo positivo. Entonces, para la falla inversa, el delta sigma va a ser negativo. Oh, pero
Lo estoy anotando muy mal, ahora sí. Y para la falla normal, es mayor que 0. Un momento. Positivo, falla inversa, lo hice al revés. Falla inversa. Claro, sí, po, es igual. Entonces, falla normal nos da negativo. Para la falla inversa nos da positivo. Entonces, recordando que el positivo y el negativo son positivo compresión y negativo tensión, es esperable que para la falla inversa, que son cosas que se están apretando, vayamos a tener sigma positivo, delta sigma positivo, porque eso nos está diciendo que los esfuerzos tectónicos son de naturaleza compresiva, y asimismo para las fallas normales los esfuerzos tectónicos van a ser de naturaleza tensional, ya va a estar tirando, cosa que es lo que uno podría esperar. Otra cosa que podemos ver es que el módulo, por ejemplo, del numerador de esta expresión va a ser el mismo independiente del signo, pero el denominador va a tener una cantidad distinta dependiendo si agarramos signo más o signo menos. Si agarramos el signo más, el denominador es un valor más grande y por lo tanto el delta sigma es mayor. Entonces, en este caso, si agarramos entonces el caso amarillo, delta sigma amarillo, delta sigma moradito. Y el que es mayor es el amarillito, módulo. Entonces, si se fijan, si vemos los valores absolutos que deberían salir de ponerse en el caso de la falla normal y la falla inversa, nos da lo que deberíamos esperar. Para que ocurra una falla normal, necesito tener mucho más esfuerzos de compresión que para que ocurra una falla inversa, debería tener un esfuerzo de compresión mucho mayor que para que ocurra una falla normal. ¿Por qué? Porque para las fallas normales, como estas se están alejando y una cae, la gravedad ayuda a que ocurran las fallas normales. Entonces, esfuerzo extra que yo tengo que meterle al sistema para romperlo es menor a que si yo quisiera tener una falla inversa, en la cual no solo tengo que estresar el material, sino que también tengo que vencer a la gravedad para causar una falla. Y por eso hace mucho sentido cuando reemplazamos los signos, el análisis de los módulos que nos van a dar los distintos esfuerzos tectónicos. Bruno, ¿podéis dar una pausa para anotar? Por supuesto, gracias por pedírmela. Podría ser un poquito más arriba. Sí, pues. Ahí. No, no, no tanto, no tanto. Un poquito más. Por ahí. Vale, gracias, te pasaste. Bueno.
Esa es la teoría de fallamiento de Hammond. Ahora veamos lo que es el círculo de Moore. Entonces, para ver lo del círculo de Moore me voy a apoyar en algo que vimos antes, cuando vimos rotación de sistemas de referencia. En auxiliar pasada, calculamos, le mostré, le subí de hecho la pauta a cursos, cuando se calculó esto. ¿Ya? Que era una rotación en el eje Z. ¿Sí? Y el resultado que nos dio, voy a anotarlo aquí, nos interesa algunos resultados que eran ahí, era que sigma 1, 1, rotación teta en eje Z. Entonces fue una rotación de teta grados y obtuvimos que la nueva descomposición nos daba lo siguiente. Ok, entonces, ahora quiero que reconozcamos los distintos términos. Con lo que hicimos nosotros recién me refiero a, en verdad, hace harto rato atrás, era cuando descompusimos en tau y sigma n los esfuerzos que se sentían en la zona verdecita, cuando hicimos el ejercicio con el F1 y el F3, cuando descompusimos, antes de llegar y reemplazar y poner la fallada a montón, encontramos sigma n y un tau. En este caso, si nosotros, y teníamos un teta, nosotros podemos hacer una analogía y decir que si tenemos sigma x y sigma y, que van a ser estos de aquí, conocidos, y un tau conocido, tenemos sigma x, que es igual a sigma 1, 1, sigma y, que es igual a sigma 2, 2, y ¿cómo le puedo poner a este tau? Tau xi. Tau xi, que es sigma 1, 2. Son dos formas de anotar lo mismo, ¿cierto? Son dos convenciones de anotar lo mismo. Si nosotros reconocemos estos términos de acá de la derecha, nosotros podemos reconocer los términos de la izquierda como como el sigma n, que escribimos recién, y el tau n. Que en este caso le voy a agregar un n para reconocerlo del tau xi, pero es el mismo tau de antes. Porque ¿qué es lo que hicimos antes? Fue que nos dimos dos fuerzas y vimos cómo se descomponían en sus distintas componentes al rotar. Que es exactamente lo mismo que una matriz de rotación. ¿Qué es lo que no le pusimos nosotros al problema que acabamos de resolver? No le pusimos en el sistema de referencia inicial esfuerzo de corte. ¿Ya? Sí le pusimos sigma 1 y sigma 3. Entonces, ahora las expresiones que vamos a sacar también van a incluir la posibilidad de hacer un poquito más general de lo que acabamos de hacer. Y vamos a considerar la posibilidad de que en el estado inicial hubiésemos tenido no solo una fuerza, sino que también hubiésemos tenido algún corte. ¿Ya? Entonces, ocupando esos resultados más generales que teníamos, podemos encontrar que sigma n, vamos a trabajarlo un poquito. Primero voy a reemplazar los nombres para que quede todo con nombre consistente. Entonces, sigma n, lo voy a dejar así.
sigma 1, 1 lo voy a dejar como sigma x. El sigma 2, 2 lo voy a dejar como sigma y. Y el sigma 1, 2 lo voy a dejar como tau xi, porque es un esfuerzo de corte. Y los esfuerzos de corte llevan un tau por convención. Y lo mismo para el sigma 1, 2', que en este caso se va a llamar tau n. El tau n entonces nos va a quedar como sigma y menos sigma x por seno teta coseno teta más tau xi coseno cuadrado teta menos seno cuadrado teta. Uf. Ahora, lo único que nos queda es masticar un poquito estas relaciones y vamos a encontrar algo brutal, vamos a encontrar algo muy bacán. Entonces, el sigma n voy a anotarlo de la siguiente forma. ¿Saben qué? Voy a ocupar esta cuestión en forma horizontal, porque así me caben las ecuaciones más fácilmente y no las dejo tan feitas. Entonces ahora vamos a ocupar... Ah, pero ustedes si la... No, no puedo hacerlo porque no puedo girar la pantalla en la presentación. Así que olvídenlo. No puedo hacerlo. Entonces, vamos a anotar sigma. Entonces no hay por qué correr esto. Entonces sigma n lo vamos a reescribir. Y el tau lo vamos a reescribir de la siguiente manera. Es solo ocupando propiedades del seno y el coseno. Y ocupamos la propiedad de la suma de senos, suma de cosenos. ¿Sí? Que coseno de 2 teta es coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Y para el tau n entonces nos va a quedar menos un medio de sigma x menos sigma y. Aquí hubo un cambio de signo nomás. Seno de 2 teta más tau xi coseno de 2 teta. Y ahora podemos ver que ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a elevar al cuadrado estas expresiones y las vamos a sumar. Y además vamos a anotar, vamos a hacer para facilidad de la matraca, vamos a decir que vamos a definir el esfuerzo promedio. Que va a ser sigma x más sigma y medios. Si nosotros elevamos al cuadrado estas dos expresiones y las sumamos, vamos a llegar a la siguiente expresión, ocupando esta convención. Si elevamos al cuadrado, sumamos, llegamos a que y este es el resultado interesante. Ay. Voy a anotarlo abajo mejor.
Y esto de aquí nos tiene que llamar la atención al tiro. Vamos a decir que esto algo tiene, digamos, algo tiene. ¿Qué tiene? Bueno, ¿qué pasa si tomamos como referencia si tomamos un nuevo sistema de referencia y ocupamos sigma n y tau n? Si se fijan, esto es una ecuación de una circunferencia, quizás está un poco llena de términos medio extraños, pero les voy a notar la ecuación de la circunferencia. Una circunferencia con un centro en A, B, por ejemplo, una circunferencia. Bruno, ahí en el sigma n y en el sigma promedio, ¿es un módulo o son dos paréntesis? En el sigma... son dos paréntesis, no sé por qué hay dos paréntesis. Ya, vale, gracias. Ahí sí. Entonces, una ecuación de un círculo es así. Y asociando términos podemos decir que x es sigma n, y es tau n, y que el r cuadrado es un medio, toda esa cuestión. Y que un medio, sigma x menos sigma y al cuadrado, más tau x y al cuadrado. Entonces, ¿qué tiene de bonito este resultado? Es que con esto nosotros encontramos el círculo de Moore. Con el círculo de Moore nosotros lo que usamos es esta propiedad geométrica que acabamos de encontrar y nos va a permitir hacer magia. ¿Por qué nos va a permitir hacer magia? Porque antes todo el hueveo que hacíamos para, por ejemplo, diagonalizar la matriz para encontrar los vectores, los valores propios, y los valores propios están asociados a los esfuerzos principales, ¿cierto? El círculo de Moore nos permite hacer eso de forma trivial, en vez de entonces ocupar álgebra lineal, estos polinomios de orden 3 que salían, que hay que meterlo a una calculadora para resolverlo. Aquí nosotros vamos a dibujar un círculo y nos va a quedar todo claro. Entonces, les voy a mostrar cómo se ocupa, ¿verdad? Cómo se interpreta, dado que el resultado numérico ya lo tenemos. Entonces lo que uno hace es, bueno, le había contado que el sistema de referencia ahora lo vamos a poner como tau n y sigma n. Supone que esas líneas son los ejes cartesianos. Sé que parecen otra cosa, pero bueno. Entonces nosotros cuando tenemos un... y ojo, antes de dibujarle el círculo, ojo que siempre que trabajábamos, se los voy a mostrar, siempre que trabajábamos, desde este nivel para abajo, nos aparecen unos 2 tetas dando vuelta. No nos aparecen tetas. Todos los términos trigonométricos son de orden 1 y son con un ángulo 2 teta. Eso es importante después para la interpretación. Entonces, ¿cómo ocupamos el círculo de Moore? Entonces, yo con el círculo de Moore puedo graficar cualquier régimen de esfuerzo con respecto a cualquiera de todas sus distintas orientaciones. Se puede encontrar todas las rotaciones que tiene un sistema de esfuerzo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se ocupa? A mí me dan algún sistema. Recordemos que los sistemas de esfuerzo son siempre simétricos, entonces lo que yo hago es primero, es decir, ya. Lo primero es que voy a dibujar el punto sigma x, tau xi, y después voy a dibujar el punto sigma y,
menos tau xi. ¿Ya? Hay muchas formas de dibujar esta cuestión. Esto es una de ellas. Hay por lo menos dos más. ¿Ya? Pero que llevan al mismo resultado. Así que son equivalentes. Entonces, vámonos acá. Sigma x va a estar otro color. Sigma x, como es más grande, va a estar por aquí. Y sigma y, como más pequeñito, va a estar por acá. ¿Cierto? Y tau xi va a estar, digamos que por acá. Y por lo tanto, menos tau xi va a estar por aquí. Entonces, si dibujamos sigma x como tau xi, nos va a dar un punto acá. No sé por qué no hace un punto ahí. Y vamos a tener otro punto acá. De estos dos puntos, entonces, lo que vamos a hacer es trazar ¿cómo se llama esto? El diámetro del círculo, un diámetro. Los vamos a unir con una recta, básicamente. Entonces, con estos dos puntos lo unimos con una recta. Y esta recta sí o sí va a pasar por acá. Con otro color. Con otro color. Si se fijan por la simetría que hay, este punto es sigma promedio. 0,0. Ojo, siempre pasa por el promedio. Y aquí con esto nosotros dibujamos un círculo. Voy a dibujar un semicírculo nomás para que no sea tan horrible. Ya. A ver. Supongamos que por aquí sigue el círculo. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es el círculo de Moore. Este círculo lo que hace es que a lo largo de todos los puntos de esta circunferencia va a estar representado un estado tensional. Es decir, dado algún 2θ conocido, yo me muevo a lo largo de este 2θ y voy a encontrar algún par sigma x, tau x, y sigma y, menos tau xi. A medida que yo me muevo por este diámetro, lo voy rotando, voy encontrando puntos arriba que van a ser sigma x, tau xi, y abajo que van a ser sigma y menos tau xi, y cada uno de estos puntos representa alguna de las infinitas rotaciones que puede tener mi sistema de referencia cuando lo estoy esforzando. No sé si queda muy claro, pero esto significa que, y fíjense, ¿qué pasa si vayámonos acá? Yo puedo rotar hasta llegar aquí, ¿cierto? Puedo rotar este diámetro y llegar hasta acá. ¿Cómo se vería? Lo voy a dibujar, a ver si me siguen. Se vería como algo así. Y fíjense, el θ en este caso vale 0, 2θ vale 0, y en el caso que 2θ vale 0, nosotros hemos encontrado unos puntos que son, tiene un sigma x, tau, sigma y, tau, que van a ser estos puntos que están aquí, pero estos puntos del tau vale 0. Entonces hemos encontrado en nuestro círculo de Moore un diámetro con ángulo 0 que nos representa un estado de rotación que no tiene corte. No tiene corte. Entonces, cuando θ vale 0, encontramos los esfuerzos principales, ¿ya? Entonces, ahora uno puede decir, bueno, yo cuando aprendí esto me llamó mucho la atención el término 2θ.
¿Por qué puede ser 2θ en vez de θ, por ejemplo? ¿Por qué yo le doy tanto énfasis que es 2θ y no, digamos, porque alguien podría decir, bueno, redefinamos 2θ y ocupemos phi y nos olvidamos del 2 y somos todos felices y ¿para qué nos vamos a complicar la vida poniéndole un factor 2 a un ángulo, digamos, que está dentro de un círculo? Digamos, por qué quiero eso? Y es súper simple. Para entenderlo les voy a dibujar unos estados tensionales. Entonces supongamos que, pongámonos en un caso fácil, supongamos que estamos en el estado tensional principal, que tenemos solo un que tau vale 0 y que tenemos un sigma 1 y un sigma 3. Ahora dibujemos el sistema de referencia. Podríamos dibujarlo así. Entonces esto es un estado principal, ¿cierto? Estado principal. Entonces, hagámosle una rotación, pero hagámosle una rotación que a mí me gusta harto, que va a ser una rotación en 180 grados. Ya hagamos la rotación en 180 grados. ¿Con qué sistema nos vamos a quedar? Si rotamos en 180, ups, oh, lo anoté al revés los ejes, perdón. Ahora sí. ¿O no? Un segundo. 180 grados. Ah, ya, sí, 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 sí. Si se fijan, si rotamos 180 grados, volvemos a estar en un estado principal porque nuestros ejes están alineados con con los esfuerzos principales. Y además el sigma X va a ser sigma 1 y el sigma Y va a ser sigma 3. Entonces, una vez que nosotros rotamos 180 grados, volvemos a estar de nuevo en el mismo sistema. En el mismo sistema de esfuerzos, bajo, digamos, es equivalente. Entonces, cuando aparece un 2θ acá, este 2θ de aquí, eso es por esta simetría que existe, que yo necesito solo moverme, rotar 180 grados para llegar a donde mismo. Mientras que ustedes saben que para los círculos y para las figuras geométricas en general, uno tiene que hacer una rotación de 360 grados para volver a donde mismo. ¿Cómo? Esto es simétrico, necesito solo media vuelta para volver a donde estaba, y por lo tanto, cuando θ vale 180, tenemos una revolución completa, y por lo tanto en el círculo de Moore volvemos al mismo lado. Entonces este resultado es gigantesco, porque ahora yo les doy cualquier sigma 1, sigma 2, tau, y ustedes pueden encontrar todos los estados tensionales. De hecho, si hacemos otro, hagamos un ejercicio con números. Estos los tengo, ¿dónde los tengo? Bruno, ¿podemos tomar una pausa para copiar esos esfuerzos principales?
Claro. Volvemos que están re- a las 5:30. Y tenemos los últimos minutos de aprendizaje. 7 O minutitos sea, yo le para que piensen. decía para copiar esos dos dibujos, ¿verdad? Igual debería darle unos minutitos de paz, así que a las 5:30 los vuelvo a perturbar. Oye, Bruno, yo tenía una duda con el círculo. Aquí dijiste que, que es lo que ha representado. Mira, te escuché un poco entrecortado, así que ¿puedes repetir tu pregunta? Que no entendí bien qué es lo que representaba el círculo de amor. ¿Qué fue lo que dijiste? Ya. Con el círculo de Moore es una circunferencia, ¿cierto? Y cada eje es, o sea, un eje corresponde al eje, el eje X es el eje normal y el eje Y es el eje tangencial, o sea, es el esfuerzo tangencial. Entonces, cada uno de estos puntos, digamos, de una circunferencia, solo con ese sistema de referencia, tú puedes ver que cada uno de esos puntos de la circunferencia, en este sistema de referencia, representa un sigma y un tau. Eso solo con los nombres de los ejes y con un círculo tenía eso, ¿ya? Ahora, todo el desarrollo que hicimos fue porque no llegamos y dijimos, ya voy a poner dos ejes con este nombre y voy a hacer un círculo y listo, sino que llegamos a unas expresiones matemáticas. Entonces, ¿cómo se enlaza estos ejes con ese círculo? Y con lo que hicimos es que este círculo representa, no solo son puntos de esfuerzo normal y tangencial cualquiera, sino que van a representar el esfuerzo normal y tangencial dependiendo de cómo rote yo mi sistema de referencia. No sé si te acordáis, pero de las primeras auxiliares que le pusimos harto empeño con el tema de las rotaciones, de que hay que encontrar una rotación especial para encontrar los esfuerzos principales, ¿cachai? Toda esa información está contenida en el círculo de Moore. Y cada ángulo de rotación está representado por una rotación del diámetro que va a ir rotando. Tomemos este circulito que está aquí arribita de la pantalla. Cada una de las rotaciones va a hacer rotar este diámetro y dejarlo en algún lugar. Entonces ahí, esa puede ser una rotación, esta puede ser otra rotación, por ejemplo. Y cada una de estas rotaciones va a tener asociado un corte y dos esfuerzos normales. ¿Sí? Y con un corte y dos esfuerzos normales yo tengo un estado tensional. Tengo un sigma X, un sigma Y, y un tau XY y un tau IX, que son lo mismo, estos dos. Sé que es difícil verlo de una, pero hay que irlo masticando nomás y eventualmente va a ser. Oye, pero lo que no cacho bien es por qué como que uno habla de la rotación del sistema de referencia si al final ese ángulo tiene que ver con el manteo que tenga la falla o no. Ah, ya. Sí, entiendo, creo que entiendo tu pregunta. Lo que pasa es que el manteo que tenga la falla, a ver, déjame pensarla un poquito para no enredarme yo mismo. Ya, cuando nosotros tenemos la falla tenemos un manteo, ¿cierto? Pero nosotros, vamos, ¿dónde lo tengo? Entonces nosotros tenemos aquí, por ejemplo. Este 2θ nosotros nos lo dimos en forma arbitraria, entonces fue preguntarnos qué ángulo, cuánto esfuerzo yo necesito para qué ángulo para que se rompa. En este caso lo que estamos haciendo es, rotemos nuestro sistema de referencia de cierto tipo, encontremos el eje normal y el tangencial, y, con eso, y a lo largo del eje tangencial y perpendicular al eje normal, nosotros vamos a tener la rotura. Y por eso podemos escribir este sigma n y sigma, el tau y los esfuerzos normales y transversales.
y perpendiculares. No, perpendiculares y tangenciales, eso, perdón. Entonces este ángulo es medio arbitrario, entonces uno puede llegar y ponerse en cualquier rotación en cualquier tipo de falla, y para cada tipo de falla yo voy a tener un esfuerzo que me causa la rotura, ¿sí? Entonces, este teta de acá es... como es arbitrario. Uno dice, me pongo en cierto caso y en ese caso voy a encontrar la rotura. Y esa rotura es asociada a cierto esfuerzo. Entonces es una variable que se puede ir moviendo. No sé si, no estoy seguro de haberte respondido bien, en verdad. O sea, yo no sé si lo estoy entendiendo bien o no, pero siento que ese 2 tetas al final nace como la contribución matemática de la que se formó todo esto. Como que puede ser también la explicación de que sea simétrico, pero ¿cómo se llama esto? Todo eso nace desde cómo se construye esto, desde el principio. Porque nosotros partimos desde definiendo, por ejemplo, el área y todas esas cosas, a partir de, no sé, pues, A coseno de teta y A seno de teta, ¿cachai? Entonces, como que el coseno de 2 tetas o seno de 2 tetas al final nació de todo lo que nosotros hicimos. O sea, no sé si estoy bien, pero eso es lo que yo entiendo. O sea, sí, tienes toda la razón de que nace de todo lo que nosotros hicimos. Entonces, o sea, eso no fue una pregunta en realidad, pues sí que fue una afirmación y tu afirmación está correcta. No, o sea, es que no estoy seguro, por eso no lo digo como afirmación. Ya, ya. Sí, pues, o sea, exactamente que piensa un poco que sí, lo que dijiste está perfecto, muy bien, qué bueno que yo creo que entendiste, sí que lo ves así. Piensa un poco que todo esto de que sea posible que se pueda, que tenga esta geometría un poco, es también cuando escribimos que tau xi es igual a tau ix. Si que ese no fuera el caso, no tendríamos esta geometría, ¿ya? Entonces, esta simetría viene de algo súper elemental, que es que este sólido que estamos estudiando y que estamos estresando está en equilibrio, porque que el tensor sea simétrico nace de haber impuesto que la sumatoria de fuerza y la sumatoria de momento es cero. O también puede verse desde que tiene una deformación elástica, que es lo mismo que, no es lo mismo que decir que está en equilibrio, pero para que haya deformación elástica tenéis que tenerlo como en equilibrio para que se deforme y para que no se desplace. Creo que es más fundamental esto que está en equilibrio, entonces voy a apoyarme un poco en eso. Cuando tenemos que estar en equilibrio, entonces podemos anotar que los tau son simétricos, son lo mismo. Y eso es parte fundamental. Si tú veis el círculo de Mohr, por ejemplo, fíjate que como el centro del círculo está puesto, siempre va a estar puesto en el eje horizontal. Si te fijáis, no sé si lo veis, pero créeme que siempre que el centro del círculo va a estar en el eje horizontal, dado la forma en que lo construimos. Eso significa que siempre, a medida que yo vaya rotando, este diámetro de acá, el diámetro, digamos, moradito que hay aquí, o el rojito que hay más abajo, siempre que vaya rotando por ahí, cuando cae en algún punto, en el eje Y va a ser como una reflexión, ¿cachai? Por algún lado va a ser un más tau xi, por el otro lado va a ser un menos tau xi. Entonces ahí también se ve reflejada esa simetría un poco. Y si eso no se cumpliera, si no se cumpliera que está en equilibrio, entonces tau xi no sería tau ix, y por lo tanto no se podría escribir un círculo, y por lo tanto no podríamos tener esta simetría al menos con 2 tetas esta simetría con 180 grados. Claro. Y no se podría dibujar el círculo, digamos, y todo se nos cae. Pues, esa es una hipótesis súper tal para todo el desarrollo que hemos hecho. Sí. Pero gracias por la pregunta, súper interesante. Oye, y tenía otra duda más, Sí, dale. o sea, no sé si nada, mira, ¿podéis poner donde pusiste la fórmula de como el círculo, donde poníais como el sigma n menos el promedio? ¿Este?
Sí, ya, ahí, eso, mira. No sé si es así o no, porque yo no he hecho el cálculo ni nada. Pero, por ejemplo, si uno se pone en el caso de que no tenéis como esfuerzos de corte, entonces ese tau XI se va a ir a cero, Sí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tú pusiste más abajo? Entonces, ahora mirando la ecuación del círculo que tú pusiste, ya, eh, en ese caso, R sería como lo que tú pusiste arriba, un medio por X, o sea, sigma X menos sigma Y al cuadrado. sí. Pero según yo, eso tendría que multiplicar por un cuarto, porque es lo mismo que cuando tú tenías la circunferencia construida solamente en X, sería la resta desde donde tenía el Ah, punto final menos el más acá, partido en dos, el radio. buena pregunta. Deja revisar mis cálculos a ver si me equivoqué. A ver. Puede ser, lo voy a buscar en internet al tiro, en verdad, más rápido. Y así estamos seguros. Ya. Si la ecuación está bien o está mal. Porque claro, podría, Entonces, como hay una que ecuación. solamente tengo la duda con el un Ah, medio. tenéis toda la O sea, razón, más. tenéis toda la razón. Sí, 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 aquí lo encontré. Tenéis toda la razón. A ver, este es el tau, este de aquí, sí. Este medio va dentro del cuadrado. Brutal. Ya. Sí, porque este me forma un sigma. Sí, 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 sí. De hecho, me hace más sentido que esté así, porque aquí este. Ah, no, nada. No me hace nada más sentido. Es que yo lo pienso en el sentido de que, por ejemplo, si tú tenías lo que pusiste que el tau XI fuera cero, entonces el radio sería como la distancia más larga que tenías, menos la ¿Sí? distancia más corta, partido en dos. Eso sería el radio. Ah, sí, pues tenéis razón. Sí, porque si vale cero este, ahí el radio se te va para allá. Y de hecho, cuando el tau X. No lo voy a decir. Quizás me enrede de nuevo y las cagué más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que...? Bueno, otra que tenga Ignacio también es válida, por supuesto. Gracias, No, ya no, Ignacio. Se me, no tengo. se me fue para Gracias a afuera ti. del paréntesis el medios, pero va adentro. Ya, chiquillos, como que nos estamos quedando sin tiempo. Así que voy a hacer un ejercicio de los propuestos o sea, voy a hacer uno de los ejercicios que traje, les voy a dejar otros propuestos. Y no sé si alcancemos a ver fallamiento de Bayerly. O sea, yo creo que no, en verdad. Así que, ¿se lo voy a explicar un poquito? Vamos a dibujar un círculo muy rapidito. Le voy a dejar las otras planteadas. Y ahí si nos queda tiempo vamos a hablar un poquito de Bayerly, porque se ve muy bonito y ojalá que alcance al menos a introducirlo. Entonces, tomemos este tensor de esfuerzos, dibujemos círculo de amor. ¿Cómo se dibuja? Entonces tenemos, primero tomamos el punto 1,2 y después tomamos, que son estos dos de aquí, y después tomamos estos dos de acá, que va a ser este sigma x, tau xi, y después tomamos sigma i menos tau xi, que va a ser 3,2, 3, menos 2. Entonces, 1, 2, 3, 1,
2, 3, 1, 2, 3. Entonces lo único que tenemos que hacer es encontrar estos puntos. Entonces va a ser 1,2 y 1, 2, 3, menos 2. Y listo. Este es el círculo de Moore de ese estado tensional. Y por aquí va a estar el centro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes podrían encontrar este 2θ y decir a cuánta distancia rotacional está este esfuerzo de los esfuerzos principales. ¿Ya? Les voy a dejar propuestos los siguientes círculos de Moore para que los hagan. Como pueden ver, son muy facilitos. Y después la próxima clase les voy a comentar los resultados, porque pasan cosas interesantes en estos, o sea, no sé, Bueno, pero es bonito interpretarlo. Entonces, estos últimos 6 minutos que me quedan, quiero hablar de la ley de Bayerly. La ley de Bayerly es una ley de fallamiento que es parecidísima a la de Amonton, pero Bayerly se olvida un poco de la presión de fluidos y le agrega algo que es cohesión. Entonces, ya no me están copiando el Paul. Borja, por favor, el micrófono. Creo que eres tú. perdón. No hay problema. Si se fijan al tiro, estos ejes calzan. Si ocupamos los ejes del círculo de Moore, esto va a ser una recta, porque tiene un tau y un sigma n. ¿Ya? Primero que nada. Segundo, hagámosle una interpretación matemática. Esto me está diciendo, ley de Bayerly es para fallamiento. Esto me está diciendo que esto es un criterio de falla. Y el criterio de falla no es nada más ni nada menos que el punto o la colección de puntos en el espacio de esfuerzos tangenciales y normales en los que mi material va a fallar. Entonces, como pueden ver, esto de aquí es la cohesión. La cohesión es la fuerza de pegamento que tiene un suelo. Entonces, por ejemplo, un suelo de, qué sé yo, de origen más bien calcáreo, va a estar pegadito entre sí. Va a tener fuerzas intermoleculares que van a evitar que se separen las partículas del suelo. En cambio, un suelo como la arena, por ejemplo, una arena seca no tiene cohesión. La arena seca, tú la separáis y, digamos, no ofrece resistencia. Entonces nos va a decir que algo falla, tenemos que superar la cohesión, y más encima está este mu. Y este mu es la fricción interna. ¿Qué es la fricción interna? Imagínense el suelo, la litósfera, como una colección de partículas, ¿ya? Como arena, por ejemplo. Cuando yo esfuerzo este suelo, yo lo aprieto, lo estiro, lo que sea, entre los granos va a existir una fricción que va a impedir que se mueva. Entonces lo que nos dice Bayerly es que el esfuerzo tau de corte que hace la falla, para que haya falla, el esfuerzo tau de corte tiene que vencer, por un lado, sigma n por la coeficiente de fricción. Bueno, todo esto es la fricción interna, el mu es el coeficiente de fricción, más la cohesión. Sigma n por mu es la normal por el coeficiente de fricción, ¿cómo se llama? El quieto, estático. Entonces, esto no es nada más que el esfuerzo, sería como, en el caso de la fuerza, en física, introducción a la física, te enseñan que la fuerza de roce máximo que tiene el objeto que está quieto es mu por F, mu por normal. Esto es lo mismo, pero en el mundo no de las fuerzas, sino de los esfuerzos. ¿Ya? Entonces lo único que estamos haciendo es dividiendo por un área por ahí. Entonces esto nos dice que el esfuerzo de fricción va a ser mu por un sigma n, es decir, un esfuerzo normal. Y más encima,
puede que tengamos algo que esté uniendo, además del roce, a las partículas. Entonces vamos a decir que para que se rompa, tenemos que vencer estas dos fuerzas. Eso es Bayerly. Así que la próxima clase vamos a verlo un poquito más. Vamos a ver cómo se ve Bayerly en el círculo de Moore, que es una recta. Así que eso era todo lo que teníamos que ver. Les dejo propuesto estos dos circulitos y vean qué pasa, especialmente en el caso 3, cómo se vería el círculo de Moore, el punto de Moore. Y la próxima semana los discutimos. Así que si alguien tiene alguna pregunta, o Ignacio, que tú me habías pedido ayuda con la tarea, no sé si también después de un ratito más podemos discutirlo, si quieres, si es que no lo pudiste resolver. Sí, o sea, todavía no lo he podido. No, Ya. o sea, no lo he vuelto a ver la tarea, pero como que hay, con lo mismo que. Con el mismo error. Bueno, el círculo de Moore está ultra requete archi estudiado, conocido, es parte fundamental de la mecánica de sólidos. Así que si no lo entienden o no me entienden a mí, tampoco lo entienden a Eduardo, y están enojados con nosotros más encima, no se preocupe porque lo puede encontrar en miles de lugares. Explicado con millones de formas distintas de las que se puede demostrar esto. Sí, gracias a los que vinieron, espero que estén bien, síganse cuidando y hasta la próxima semana. Ya, pues, Bruno, muchas gracias. De nada. Chao a todos. Chao, Bruno, gracias. Que estés bien. Oye, entonces, ¿comparte la pantalla? Sí, comparte la pantalla nomás. Ya. Dice que tiene que dejar de compartir, parece. Estamos... A ver. Ahí sí, ahora sí deberías poder. ¿Cómo se hace como para meterme a cualquiera? Nunca he hecho. ¿Para qué? Ya, o sea, como que me muestre cualquier cosa que abra, pongo compartir, ¿no? Tenés que compartir y cuando te elijan te va a salir muchos distintos tipos de pantalla que puedes compartir. Sí. Y tienes que elegir la primera opción, que es como La mostrar la primera. pantalla, toda la pantalla. Y hagáis lo que hagáis, se va a mostrar. Eso lo... Ahora ¿Se está empezó, mostrando, pero ya ahí está, ahí puedo ver. Ya bueno, ahí hice lo que el profe pidió, pues, que era tomar como un perfil. Dale, y tenía entonces Después de eso en el MATLAB, hoy sorry que mi PC igual es medio Tranqui, no pasa nada. jodido. Ya bueno, la cuestión es que guardé el workspace igual. Sí, Ok. ya lo había hecho. Y lo guardé. Bueno, ahí guardé el workspace. ¿Ya? Que lo que hice Ahí está no la sé carpeta de descarga entonces. Sí, y después Ya. abrí el Python, lo abrí, o sea, también, porque ¿cómo se llama esto? El archivo también estaba acá, el que enviaste tú. Ya, cuando abrí una duda, cuando abres el Python. Primero, ¿qué Python tenías? Tenía el 2.7, ¿o no? Sí, y después igual probé o sea, hoy día descargué el 3.0 y no, decía que no encontraba el SciPy. Ya. Porque en mi Pero computador si no tení sé. duda, que veo que tenía el Anaconda. El Anaconda lo bajaste entonces con el Python 2. Parece que sí, es que ya lo instalé hace caleta. Entonces, Ya, cuando lo porque descargué, yo ocupo entonces no me preocupo mucho. Ya. Porque lo que hice yo, tú descargaste el Python 3 y no te encontró el SciPy porque lo descargaste probablemente como nativo, sin nada. Porque cuando lo descargáis con el Anaconda te viene con todos esos paquetes listos para llegar y usar. Entonces, primer error que puede ser es porque estáis con Python 2.
¿cachai? No sé si eso, pero no tengo cómo Ya. verificarlo porque yo no lo tengo acá en Python 2 y ya no se puede descargar porque está como deprecated, le dicen, que ya no sale, te metí en la página de Python y ya no sale. Entonces, como recomendación, primero actualízate al 3 para ver qué onda. Si no Oye, que pero eso lo puedo cargar así de la Anaconda, ¿o no? O, sí, o sea, puedes llegar y descargar la cuenta. Yo lo que haría, porque mira, lo que pasa es que yo no me manejo con una cosa que se llaman como developer environments, que son como ambientes de desarrollo, que en donde existen estas weas que al final lo que hacen es hacer como distintos ambientes en tu computadora en el que tenéis distintos paquetes, y esa wea yo no tengo idea cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, si tú te descargas el Python 3 y tenías el Python 2, hay 90% de seguridad que se te hagan espacios distintos de trabajo y te quede la cagada con los módulos, ¿ya? Entonces, recomendaciones, ya. borrís todo el Python 2, el Anaconda, toda la weá, y te descargué el Anaconda de nuevo con el Python 3. Casi todo va a correr, y en verdad, de ahora en adelante, todo lo que sale es para Python 3, así que en verdad, si queréis seguir programando Python en tu vida, tenéis que cambiarte, y bueno, es lo mismo, es exactamente lo mismo, cambian un par de cosas nomás que voy a aprenderlas al tiro. Y eso, pues las librerías ya no se te van a actualizar, entonces yo que tú borraría todo para evitar todo el hueveo que puede ser que se crean distintos ambientes de desarrollo, porque eso es algo como que nosotros como usuarios menos profesionales somos un poquito ciegos a eso, digamos, como llegar y ocuparlo sin saber mucho de eso. Pero cuando empecé a mezclar cosas, ahí sí o sí hay que saber. Así que, Oye, y o eso Python es 3. como una de las sugerencias. ¿Y qué más puede ser? Es que sabéis que el error yo no cachaba que es lo que se podía referir. No entendía tanto. O sea, no, a mí igual el error no era eso, pero no sé. Sí, O yo no sea, sé si tampoco eso, sabía qué era. yo no sé si es eso, pero no sé qué más puede ser, porque si a mí me corre con el mismo, o sea, tú tenías, entre comillas, lo mismo que yo, o sea, tenía el mismo archivo, tenía el mismo código .py, entonces tenía las mismas librerías, entonces debiese correrte igual, ¿cachai? Entonces, si no te corre, hay que ir viendo caso por caso. Oye, y bueno, voy a probar eso, pero igual tenía una duda de la tarea. No sé si se puede. Sí. O sea, preguntar. ¿A qué es lo que se refiere con eso, los archivos así? Yo no entiendo bien. En este caso, no te preocupes de eso, porque es solo obtener las coordenadas, es obtener la batimetría. Ya es lo que estáis haciendo Ah, ya. con la cuestión que adjunto el Eduardo. Así que es eso. Ah, ya. Y lo otro, o sea, con respecto a los papers, no sé si tú lo has leído o lo has visto. Vi, pero Eh, no lo leí con detalle. Lo ojeé nomás para ver los resultados principales, para ver cómo aplicarlo a la corrección. Pero deberían leerlo bien ustedes. ya, pero eso a mí, o sea, como el paper hay que leerlo entero, porque yo por lo menos el único que he leído es este que está acá, como para ver ¿Ya? el tema de la morfología que dijo que hay que como discutir Léetelo. con respecto a ese paper. Y yo no cacho bien si es que hay que leerlo todo, porque por ejemplo este hablaba como, según yo, las rutas que habían seguido todas las pistas que habían formado los códigos. ¿Cachai? Entonces, igual no sé qué tan importante es leerlo todo. ¿Cachai? O Sí, sea, hay no, cosas pues, que se pueden solo, sacar. solo lo relacionado con la resolución de lo que te están preguntando, ¿sí? Porque el Richards habla de eso y no me acuerdo cuál es el que habla acerca de... hay uno que habla acerca de cómo va cambiando el espesor elástico a medida que pasa el tiempo, que el espesor elástico va haciéndose distinto a medida que se va enfriando la placa. Y ese paper habla de muchas cosas y tiene caleta de desarrollo, pero lo principal es leer la sección donde se refiere a eso y entender bien esa parte, ¿cachai? Porque lo que te están preguntando es solo de esa parte. Número leí entero Sí, como... o sea, yo te pregunto más que nada porque yo no soy tan bueno en inglés, entonces me morí igual harto leer eso. ¿Cachai? Pero Entonces, mira, como recomendación, uno primero se lee el abstract, después las conclusiones, y de ahí veis dónde está lo que a ti te interesaba. Y ahí empezáis a buscar. Porque por lo general siempre tienen como unos subtítulos dentro, y ahí desglosan cuál es la temática de cada como mini capítulo que tiene el paper. Entonces ahí te puedes saltar,
no sé, pues siempre, la mayoría va a tener, en general, la mayoría de los papers va a tener cómo se modeló numéricamente y te dicen un montón de huevas que en este caso no importa, pues, ¿cachai? ¿Qué programa usaron para modelar? ¿Cómo hicieron, no sé, los elementos finitos para modelar, etcétera? Eso, por ejemplo, te lo puedes saltar, en este caso, así que creo que uno de los papers tiene algo así, por eso te lo doy como ejemplo, que uno de los papers de Eduardo, que Eduardo es coautor o autor. Que hubo elementos. Sí. Entonces, esa parte Volá eso. no hay aprendizaje que nosotros querramos que esté ahí. Eso. Sí, esa más que nada por eso preguntaba, porque no la va a leer todo y en volar ni siquiera ocupemos todo. Entonces, No, pues no van a ocupar todo. ya, Pero vaya a eso ocupar está muy inglés igual. el resto de tu vida de geofísico, así que tenéis que ir Sí, haciéndote la ya idea de estaba que harto tenéis que rato con aprender eso. y que tenéis que aperrar nomás. Te lo digo Sí, así, no en sé, buena sí, he pues, estado del año pasado, sí, pero no sé si ya he estado así del año pasado, pero ya es como que tengo muchas cosas, entonces no quiero no, sí yo te entiendo, pero como tratar igual de aprender. eventualmente hay que sacar, porque si no crees inglés, en verdad, te va a ir atrás. Todo está en inglés, o sea, yo me imagino que tú te has dado más cuenta que yo, porque te ha traído más frustración. ¿Cachai? Sí, Sí, es Pero tirarle para sí, adelante programar, nomás, Nacho. A mí igual está me pasó, todo... igual no era muy bueno en inglés. no sé, ya. Pero esas son mis dudas. Vale igual con las dudas. Dale, así que ahí ve si lo hacía en MATLAB o si lo hacía en Python 3 y ahí si te sale el mismo error, dime y vemos qué bueno. Ya. Eso, Ya. yo me voy a desconectar Gracias. entonces. Chaito, que estén bien. Mm. Chau. Chau, chau. Chau, chau.